Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gilberto Brenis Live. Qué gusto me da saludarles. Es un placer como siempre. Feliz inicio de semana. Y bueno, hoy estaremos platicando de un par de temas que espero resulten de su interés. En el primer bloque estaremos hablando sobre autocompasión en movimiento. ¿En qué consiste? Bueno, estaremos averiguando sobre ello en unos segundos. Y en el segundo bloque platicaremos sobre los beneficios del Reiki. Así que por favor, tómelo en consideración. Ya sabe que las redes sociales están a su disposición para que podamos estar en comunicación de manera muy, pero muy cercana. Así que están apareciendo en pantalla. Por favor, utilícenlas. Comenzamos el programa. Ya está con nosotros y me da muchísimo gusto saludar a Adriana Gutiérrez. Adriana, feliz inicio de semana. ¿Cómo estás? Hola, hola Gil. Buenas tardes a tu auditorio y también feliz inicio de semana. Vamos a platicar de la autocompasión en movimiento y me encantó esto porque me imagino la autocompasión subida en un coche y ahí circulando por la vida, ¿no? Y creo que en ocasiones, pues cuando hablamos de autocompasión es cuando igual y nosotros mismos nos damos ese apapacho, pero no tanto como para impulsarnos, sino al contrario, ¿no? Como para hacernos sentir mal. No sé si está en lo cierto. Sí, Gil, es interesante la analogía que haces de que pudiera ir la autocompasión en un auto en movimiento. Ojalá que esta autocompasión nos pudiera acompañar más de cerca en nuestro día a día. Esa sería como algo deseable. Y tomando lo que mencionas, ciertamente varias veces hemos hablado aquí de autocompasión y sí tiene que ver con esta capacidad de poder acompañarnos a nosotros mismos, pero sobre todo en momentos que son retadores, en momentos que son difíciles para nosotros, ya sea a nivel mental, a nivel emocional o a nivel físico. En cualquiera de esos ámbitos, cuando nosotros estamos pasando o transitando una situación difícil, incómoda, que nos produce de alguna forma malestar o nos hace sentir mal, es muy útil poder nosotros cultivar autocompasión hacia nosotros. Y aquí la clave es que nosotros podamos ir habilitando esta autocompasión en nuestro día a día, que cada vez se haga como más natural a nosotros, que sea una respuesta mucho más pronta ante las situaciones. Y aquí lo importante es, bueno, de alguna forma, si logramos detectar esta autocompasión, ¿de qué manera podemos sacarle provecho? Sí, aquí les estoy compartiendo como este vínculo de la posibilidad de poder cultivar autocompasión a través de prácticas contemplativas de autocompasión y también el poder conectar con la autocompasión de forma más natural a través del movimiento. En cualquiera de los dos casos, esto es algo que podemos ir incorporando en nuestro día a día y es bien importante. ¿Por qué? Porque estas prácticas que te he compartido durante muchas pláticas que hemos tenido tienen un soporte en la ciencia. Esto tiene que ver con cómo funcionamos a nivel de sistema nervioso y también con descubrimientos que se han tenido a través de las neurociencias. Esto está vinculado a cómo es que de forma natural nosotros contamos ya con dispositivos que nos habilitan para conectar con la autocompasión. No es algo o una habilidad que aprendamos como escribir a máquina o como andar en bicicleta, etcétera, que requiere de otros instrumentos. Esto es algo que es natural a nosotros. Ok, me imagino, mientras te escucho estoy pensando así como que te compras un aparatito y te enchufas, o de qué manera se puede lograr, porque eso sí me causa mucha duda. Claro, nosotros como seres humanos pertenecemos a esta familia de los mamíferos. Y aquí una condición que caracteriza a los mamíferos es que las crías cuando nacen requieren cuidado. Entonces nosotros como seres humanos estamos dotados de esa capacidad de poder cuidar a otros, de cuando nosotros vemos a un bebé, poderlo acoger, poderlo abrazar, poderlo alimentar, poderle dar consuelo cuando lo necesita, cuando está llorando, poder atenderlo cuando vemos que está incómodo. Eso es algo que surge de forma natural
y no nada más en las mamás, sino en cualquier ser humano. Aquí la clave es cómo podemos cultivar eso mismo hacia nosotros. Y lo podemos cultivar de muchas formas. A través del contacto, nosotros contamos con este órgano enorme que es la piel en nosotros, a través del tono de voz, a través de la mirada, a través de la sonrisa. ¿Qué hace todo esto? Cuando nosotros nos sentimos acompañados, por ejemplo, a través de un abrazo, cuando nos sentimos bien recibidos a través de una mirada o de una sonrisa, en nosotros se activa el sistema nervioso que nos ayuda a conectar con la calma, con ese sentido de sentirnos seguros, en confianza, de estar tranquilos. Entonces, por eso es que te comento que a nivel natural contamos con esos dispositivos, no es algo ajeno a nosotros. Qué interesante y tienes toda la razón, ¿no? Es como una especie de instinto. Y aquí entonces quisiera yo saber, en ocasiones perdemos entonces un poco el rumbo al no saber o al habituarnos quizá a este tipo de circunstancias y no saber cómo reaccionar ante ellas. Sí, Gil, y esto es bien interesante porque todo es esta forma de afrontamiento hacia las situaciones difíciles o complejas, lo vamos adquiriendo a través de nuestra interacción social y cultural. Y culturalmente y socialmente, la autocompasión no es la vía más, ¿cómo te diré?, recurrente. Estamos como muy acostumbrados a este discurso de necesitamos ser fuertes, necesitamos ser resistentes para salir adelante. Hablando aquí del género, es muy común que, por ejemplo, en los hombres, cuando son pequeños, se les diga, usted no llora, usted se aguanta. Y entonces desde muy pequeños empezamos a conectar con las emociones de formas que a veces no son precisamente las más naturales ni las más sanas para nosotros. Y que además se vuelven algo como muy en automático hablando, por ejemplo, de este no permitirnos llorar o a las mujeres cuando se les dice, es que estás exagerando, no es para tanto, y como que está muy sancionado el que llores, pues lo que sucede es que empezamos a conectar con más frecuencia, por ejemplo, con la emoción del enojo, ¿sí? O de la frustración, etcétera. Y eso produce mucho malestar en nosotros. No estoy diciendo que el enojo o la frustración sean unas emociones dañinas, por supuesto que no, son naturales. Aquí lo importante es poder conectar con qué hacemos cuando estamos transitando esos momentos de enojo, de frustración, de tristeza, de nostalgia, de desesperanza, etcétera. ¿Cómo es que nosotros nos contenemos a nosotros mismos? Porque está muy visto de alguna forma que tú consueles a alguien, que tú le brindes un abrazo, que tú lo apoyes cuando lo necesita, pero no nos enseñan cómo es que nosotros podemos brindarnos a nosotros mismos todo eso cuando justo es lo que más necesitamos. Eso es importante. Ahora, definitivamente que es algo que evoluciona, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Si estamos mal encaminados, ¿de qué manera podemos recuperar el rumbo? Es algo en lo que, si ya no lo recordamos por ese instinto que mencionábamos, ¿de qué manera aquí nos pueden guiar o a quién acudo, a quién recurro como para saber encaminar de nuevo las cosas? Sí, aquí resulta relevante el podernos vincular con enfoques que nos permitan volver a reconectar con esa autocompasión. Y es justo la propuesta que te estoy compartiendo el día de hoy. Podemos empezar a cultivarlo a través de prácticas de autocompasión, brindándonos contención, un diálogo interno que sea afable, que sea amable en lugar de criticarnos, y a través del movimiento, con el enfoque de biodanza, por ejemplo, podemos también irnos familiarizando con esta posibilidad de tenernos paciencia, de poder poner límites en nuestra interacción con los demás, porque
Esto en el día a día es complejo porque no es lo común. Entonces requerimos como de espacios que nos sirvan de práctica o de laboratorio, digamos, de pruebas, para que en un grupo pequeño y guiados con un facilitador o con una persona que tenga experiencia en estos enfoques, nos pueda orientar justo a ir conectando nuevamente con esto, con esta capacidad de tenernos paciencia cuando la estamos pasando mal, de no querer que las cosas transcurran, sino esta aceptación del momento que está sucediendo, pero el poder brindarnos a nosotros cariño, paciencia, calma, poder también aprender a poner límites hasta dónde yo voy a permitir ciertas circunstancias, etcétera. Eso es fundamental. Y aquí, por ejemplo, que mencionas la biodanza, ahí es en donde a mí me cae el 20 del movimiento, ¿no? Precisamente de qué manera quizá a través de movimiento, a través de quizá despejar también la mente, ¿no? Y enfocarte en otra cosa, puede hacerte recuperar tu centro, ¿no? Y me imagino que como esta biodanza que mencionas, puede haber otro tipo de terapias o de clases o de reuniones que puedan hacer que regreses a ese centro, ¿no? Claro, sí, hay muchos enfoques y como tú dices, algunos de ellos son terapéuticos, en este caso biodanza y prácticas contemplativas basadas en ciencia no son terapéuticas, sin embargo, nos ayudan a conectar con esta parte de nuestra biología natural que nos permite tener esta posibilidad de cultivar, en este caso, autocompasión. Muchas otras cualidades, en este caso específico, autocompasión, y poder hacerlo desde un espacio en donde justamente podamos estar en esta presencia de nosotros y de las personas que comparten este movimiento, ¿sí? Esta danza, digamos, poder conectar desde un espacio en donde empecemos a conectar con calma, con aceptación, con esta mirada sin juicio, por ejemplo, con esta amabilidad hacia mi cuerpo, hasta donde un movimiento es hábil para mí y no querer forzarme a llevar a cabo un movimiento que me puede lastimar, por ejemplo. El poder conectar con mis límites desde una mirada mucho más afable, mucho más amable y no desde la exigencia o desde el querer lograr algo en específico. Eso es algo muy importante porque vivimos en una sociedad que constantemente nos está orientando a lograr, a lograr, a lograr, a ser exitosos, a llevarnos fuera de los límites a como de lugar. Y como te he dicho en otras ocasiones, esto no necesariamente es lo más constructivo y sano para nosotros. Muchas veces eso nos lleva a estrés o a situaciones en donde estamos desencajados, estamos constantemente en sistema de amenaza y defensa y desde ahí no es posible que nos podamos acompañar de manera autocompasiva. Claro, pues está muy interesante el tema. La verdad, Adriana, si tenemos alguna duda, alguna pregunta, si queremos consultarte al respecto, ¿dónde podemos encontrarte? Claro que sí, Gil. Ojalá estén atentos a las redes sociales que les voy a proporcionar. Próximamente, justamente, voy a compartir un taller con Carla, que es facilitadora de biodanza, de un taller de 3 horas en donde podemos combinar justamente este enfoque de autocompasión. Y lo pueden checar a través de mi página de Facebook, Adriana Gutiérrez, diagonal autoconciencia cotidiana, o también me pueden pedir informes a través de WhatsApp 2227-5856-87. Perfecto, Adriana, te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien. Gracias, un abrazo, bonita tarde. Hacemos una breve pausa. En unos segundos estaremos platicando sobre el beneficio del Reiki.